y a través del francés llegué a una visión académica de la lengua de señas y de la interpretación. Eso es Claro. lo más interesante que he hecho en mi recorrido. Bien, y la lengua de señas vos la adquirís desde muy temprana edad porque sos perteneciente a una familia coda, ¿no es así? Sí, mis padres son sordos, mi papá y mi mamá, yo soy única hija, o sea, es interesante todo el tema de coda, además estamos en la semana de los coda, pero también es muy interesante ver, no todos los codas somos iguales, no todos los codas nos dedicamos a la lengua de señas, hay codas que no lo hacen, hay codas que sí, hay codas que no tienen padres que sean señantes, en mi caso mi madre es una activa señante y además una militante de la lengua de señas, y participó tanto mi padre como mi madre en asociaciones, en instituciones, organizaciones, que fue lo que a mí me permitió en un primer momento, y ya lo vamos a ver cuando veamos un poquito la historia de la interpretación, participar como intérprete en algunos actos públicos, ¿no? O sea, por ahí sí yo interpretaba en algunas cosas, aunque tengo que decir que mis padres siempre fueron muy independientes. Yo recuerdo, cuando me hicieron la pregunta, vos me la mandaste antes, yo siempre recuerdo a mi madre con una libretita y una lapicera, y cuando iba a algún lado iba sola, ella se hacía entender aunque sea por escrito. O sea que yo no fui para decir, bueno, sí, fui un intérprete de mis padres, me llevaban a todos lados. No, no era el caso. Sinceramente no era el caso, porque mis padres fueron muy, muy independientes, aún hoy. Imagínense en una época donde no había tecnología, ni WhatsApp, ni nada. Bueno, en ese caso. Pero bueno, pero por otra vuelta yo terminé paralelamente también dedicándome a la interpretación y a la formación de intérpretes de lengua de señas, entre otras cosas que vamos a ver después. Bien, y vos, estando en una familia coda, empezaste a bifurcar tu mundo, ¿no? Porque nos contabas que asistías a asociaciones, pero elegiste un idioma, casualmente algo que está relacionado con la comunicación, como el francés. ¿Cómo se dio esto? Mira, a mí se me dio, yo siempre digo que fue una sobredosis de francés. Yo tenía francés en el secundario y no me iba bien en francés. Entonces me pusieron una profesora particular. Claro, lo mío no era problemas de comprensión, sino problemas de atención o ganas, qué sé yo. La cuestión es que me empecé a embalar con mis clases particulares de francés y tuve tanto francés que ya después era la mejor de francés, y en un momento me pareció muy interesante hacer el profesorado de francés, además porque por tradición familiar, en mi familia hay muchos profesores, hay mucha gente dedicada a la docencia, y me pareció muy interesante en esa época el profesorado, lo realicé en el Joaquín B. González, que es uno de los profesorados en su momento de lengua de señas, tanto como lengua de señas, francés como el lenguas vivas. Yo cursaba de tarde y bueno, fueron 4 años de una enseñanza bastante interesante. Y casualmente cuando termino la carrera, empiezo a trabajar y demás, llega un momento que tengo una beca, me voy a Francia, me voy a una ciudad que se llama Poitiers, de la cual aprendí la seña, que es esta, Poitiers, esta es la P del alfabeto francés, donde en esos momentos, estoy hablando de fines de la década del 80, se estaba gestando la educación bilingüe para sordos. Y en ese momento fue muy interesante para mi profesor, mi director de tesis y demás, ver cómo se organizaba un programa bilingüe con dos lenguas, que podían ser cualquiera orales, pero en este caso era una lengua de señas. Bueno, y así fue como entré por otro lado a algo más profesional. Claro, y es ahí donde empezaste a traspolar la metodología de la comunicación desde el francés hasta la lengua de señas, y empezaste a ver a la lengua de señas con otra mirada. ¿Cómo Ahí, fue? ahí empecé, mira, primero porque en los años 80, fines de los 80, si ustedes empiezan a buscar todo lo que es Francia, con todo el antecedente que tiene en su historia de lengua de señas, de comunidad sorda y demás, bueno, era una explosión, se hablaba de sociología, se hablaba de comunidad sorda en ese momento, cuando acá
realmente recién empezábamos porque la década del 80, eso es interesante saberlo porque hay mucha gente nueva, como diría Mirta, el público se renueva. A partir de los años 80 se declara la década internacional de la persona sorda, de la persona con discapacidad, o en ese momento se decía persona discapacitada. Entonces, eso implicó que había un montón de actos oficiales. Era la primera vez que se organizaban actos por fuera de lo que podría ser una asociación de sordos. Hoy para hoy es una cosa absolutamente común verla, pero en ese momento empezaron a formarse actos, declaraciones, etcétera. Tímidamente se empezaba a hablar de la lengua de señas argentina, de la lengua de señas uruguaya, brasilera, o sea, eran los comienzos, cosa que yo todo eso lo iba viendo, porque en Europa obviamente estaban un poquito más adelantados que nosotros, o sea, mi formación siempre fue más europea que americana, y me pareció muy interesante también, porque hay muchos puntos en contacto que después lo fui viendo, que a mí me permitieron hacer como una comparación, decir, bueno, lengua de señas argentina es esto, la lengua de señas francesa, que fue la que yo empecé a estudiar y tuve que aprender también, funciona así. Y cómo iban trabajando y cómo se organizaban programas de formación bilingüe en ese momento. Mi contacto con la interpretación viene después, que es la próxima pregunta. Exactamente. Bueno, y estudiar francés y estudiar lengua de señas, ¿requiere la misma metodología? ¿O Mira, similar? para empezar, qué sé yo, no, evidentemente no tienen nada que ver porque no pertenecen a la misma familia de lenguas, y es por eso. Yo tengo que decir que primero me gusta la comunicación, me gustan las lenguas y por ahí sí tengo más facilidad para las lenguas latinas. Pero las lenguas de señas, una vez que empezás a estudiar una lengua de señas, después aprendés otra lengua de señas, después por trabajo tuve que aprender también la lengua de señas uruguaya, es como que ya te agarra curiosidad. Alguien que se mete a estudiar lenguas es por curiosidad y siempre una lengua te lleva a otra y te lleva a otra y te lleva a otra y nunca terminás. Es como decir, bueno, a ver, ¿cómo se dice casa en lengua de señas? ¿Cómo se dice escuela en lengua de señas argentina? ¿Cómo se dice escuela en lengua de señas americana? ¿Cómo se dice escuela? Bueno, empezando con eso, ¿no? Pero es como que te agarra una curiosidad que a mí me parece fundamental y me parece básica para cualquiera que tenga ganas de estudiar una lengua, sea oral o sea no vocálica, como se llaman las lenguas de señas. Y ahora vamos a meternos de lleno sobre el estudio para ser intérprete. Cualquier persona puede ser intérprete, todos tienen accesibilidad ¿necesitan alguna característica en especial? A ver, primero, o sea, ¿qué se necesita para elegir una carrera? Primero, vocación, o sea, sentir primero un deseo. O sea, si tenés el deseo, bueno, adelante. Las alas del deseo es la que nos permiten volar. Por otro lado, bueno, intérprete. Ahora, ¿intérprete de qué? Intérprete de conferencias, intérprete pedagógico, intérprete religioso, traductor, que después lo vamos a ver también para lengua de señas, traductor. Uno va viendo en la formación hacia dónde se va orientando. También puede ocurrir que uno pueda dedicarse, tener la carrera, no dedicarse a trabajar y hacer investigación. Claro. Es posible, es posible. Siempre se dice que toda interpretación es una práctica. Alguien que que no pasó por la experiencia y concretamente que no pasó por el cuerpo, lo que es esto de transmutar un mensaje de una lengua a otra, no puede hablar de la traducción, porque de cierto modo, hay que pasarlo y en otros momentos hay que sufrir la traducción para darse cuenta de lo que significa hacer eso. Yo te estoy escuchando hablar de interpretación y de traducción. ¿Me contás la diferencia? Mira, para lenguas orales, por ejemplo, para francés, se dice que el acto es de traducir, o sea, el acto de palabra corresponde a traducir. Hay gente que hila más fino y dice que toda traducción también es un acto de interpretación, porque interpretación, lo vamos a ver después,
es atribuir un sentido, es sentido. Nosotros trabajamos con sentido, no trabajamos con palabras, trabajamos con sentido. Y nosotros, si no comprendemos, si no interpretamos en el sentido de comprender, es imposible interpretar, es imposible traducir. La gran diferencia entre traducción e interpretación es el tiempo, por un lado. O sea, la interpretación se dice que es simultánea o consecutiva, pero es ahora, ahora, aquí y ahora. Aquí y ahora en un devenir del discurso. Bien. O sea, yo estoy traduciendo, alguien está hablando y está traduciendo. Y está traduciendo como acto de palabra lo que la persona está diciendo. Por eso se habla de interpretación simultánea, interpretación consecutiva, interpretación de enlace, interpretación de compañía, etc. Varias cosas que en ese sentido es igual a las lenguas orales. En el caso de la traducción, se dice que se hace traducción de textos escritos, de textos que tienen un comienzo y tienen un final. O sea, yo tengo un libro, yo voy a traducir, me encargan, siempre tiene que haber, primero, a mí me tiene, o sea, ¿qué se necesita para traducir? Primero, que alguien tenga ganas de traducir y por otro lado, que alguien te pida que traduzcas. Si no, es algo vacío. Claro. Es un servicio y yo se lo brindo a alguien que me lo pidió. Por eso se habla de encargo de traducción, no encargo de interpretación, sino encargo de traducción. Ok, entonces yo tengo que traducir esto, que empieza en la página 0 y termina acá. Muy bien, esto se va a hablar de traducir. Incluso cuando yo hago un presupuesto, digo, bueno, son tantas hojas, tantas palabras, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué pasa con la lengua de señas ahora? Con los nuevos soportes electrónicos que existen. Se puede hacer una traducción, porque si yo tengo una película, si yo tengo un spot, por ejemplo, un spot como los que están pasando, como el que pasó hoy, el mensaje del presidente fue grabado, por lo tanto el intérprete podía, ya estaba terminado eso, tenía un comienzo, empezaba en el minuto 000 y terminaba en el minuto 02. O sea que ahí tengo un acabado, yo puedo ir para atrás, puedo ir para adelante, puedo parar, puedo mirar, puedo buscar, puedo consultar cómo se dice tal palabra, etcétera, etcétera. O sea que es asincrónico. Cuando una traducción es asincrónica, incluso en lengua de señas, se habla de traducción, que es el caso, por ejemplo, de los cuentos. Claro. Los cuentos, se acaba de presentar esta semana una nueva colección de canales, de videolibros. Yo participo y colaboro con el equipo de canales cuando puedo. Ahí se habla de la traducción de un cuento a lengua de señas. ¿Por qué? Porque es un trabajo previo que lleva horas, como traducir un libro, donde yo puedo ir de atrás para adelante, puedo parar, puedo consultar, puedo mandarle una videollamada para preguntarle a un amigo mío que vive en Río Gallegos, che, ¿cómo digo pingüino, pingüino emperador? Y me lo pasa. Todo eso que pasa en la traducción, incluso en lengua de señas, que de eso se habla, en la interpretación, todo eso lo tengo que arreglar yo, aquí y ahora. Se dice que la enunciación es diferida, es aquí y ahora. Por eso cuando uno pregunta, y a mí me gusta mucho enseñar, es poder dialogar con esta persona que se va formando y preguntarle, por un lado, a ver, ¿a vos qué te gustaría hacer? Y por otro lado, que eso también uno tiene que ver cuáles son sus límites, ¿no? Como las alitas, ¿no? Como si tengo un aeroplano y no voy a poder llegar a Rusia con un aeroplano chiquito. O sea, ¿con cuántas horas de vuelo contás y demás? Entonces, empecemos con vuelos cortos. Claro. Hasta después, hacete un transpolar, si querés. Eso es un poquito lo que uno tiene que ir viendo, porque como toda competencia, que no solamente es en una lengua, sino en dos lenguas, lo que se adquiere es la competencia traductológica. Por eso se diferencia lo que es enseñar una lengua a enseñar a traducir en al menos dos lenguas. E incluso con las nuevas también
demandas que hay en la parte de subtitulado, donde vos haces una traducción intralingüística, o sea, del español oral al español escrito. Claro. Cuando en general lo que nosotros trabajamos es extralingüístico, ¿no? De una lengua a otra lengua. Bien, yo creo que en esto que me has contado, también me has contado cuáles son las funciones de un intérprete. ¿Faltó tocar alguna? Mira, el intérprete, ¿qué hace un intérprete? Bueno, decir, bueno, el intérprete hace lo que haría el enunciador original, pero en otra lengua. O sea, dice lo que dijo la otra persona en otra lengua. Por eso hay un montón de libros que hablan de interpretación y demás, o de traducción, que es decir casi lo mismo, pero no lo va a decir calcado. O sea, el intérprete o el traductor no repite. Claro, y ahí este es hasta ahí estamos divinos y ahí empieza el gran problema. ¿Cómo hago yo para armar el sentido de esa frase que estoy escuchando para enseñarla o al revés? ¿Cuáles son las herramientas? Bueno, las herramientas más importantes no están acá, sino que están acá. Claro. Lo que tiene que hacer, por eso se dice que es un trabajo, primero es algo creativo. Si yo no repito, voy a tener que hacer otra cosa. Por lo tanto, voy a tener que crear otro enunciado. Otro enunciado que tiene que ser semejante, parecido, equivalente, que tenga el mismo efecto que el primer mensaje. Y que produzca el mismo efecto que produce en los receptores originales. Por ejemplo, si es una publicidad, el objetivo de una publicidad es que la gente vaya y compre. Bueno, muy bien. Si ese mensaje se pasa en lengua de señas, será efectivo si después la persona va y compra. Eso para decirlo en general. La pregunta es, bueno, muy bien, si todo está acá, la pregunta es, ¿qué tenemos en la cabeza? Y lo que tenemos en la cabeza son un montón de cosas. Primero es conocimiento del mundo, porque yo no puedo interpretar algo que no sé. Claro, que no conozco, de cero. O sea, yo no entiendo lo que me están contando. Yo puedo ser muy buena, vos me decís, yo puedo lucir todas las medallas y qué sé yo, pero a mí me dan un tema tipo física nuclear y yo voy a hacer agua, porque no tengo la más pálida idea. Por supuesto que uno se prepara todo lo que vos quieras y demás, pero si yo no me preparo, si no tengo la suficiente información necesaria para eso, no voy a entender nada. Primero yo, o sea, el sentido está en el intérprete. Y algo interesante también, el sentido va a estar en el receptor. Porque si mi receptor no sabe nada de física nuclear, por más que yo haga una brillante interpretación donde no explico, porque la función del intérprete no es explicar, eso en todo caso es función del enunciador primero, el dueño del mensaje, que tiene que ser lo suficientemente coherente para que su exposición sea clara. Yo transmito lo que él dijo. Pero si la persona que va a recibir ese mensaje tampoco está conectado y no tiene ese conocimiento del mundo, es como que la información no le va a llegar. Entonces, esto nos hace todo un tema muy interesante bueno, acá estamos trabajando con sentido. Esto es semántico. Por eso nosotros no trabajamos con palabras. Claro. Tampoco trabajamos con frases. Hasta ahí pues trabajamos con textos. Yo te hablé de una publicidad, es un texto argumentativo donde yo tengo una finalidad que es que la gente compre mi producto. En ese caso, mi interpretación, mi traducción, va a tener que trabajar con lo que se llama unidades de sentido. Y en las unidades de sentido, por ejemplo, todos los días es una unidad de sentido. No es todos los días, es todos los días, que da la casualidad en lengua de señas, corresponde a esto,
puede corresponder en francés à toujours, para decir siempre, depende del contexto. Porque acá viene otra. Yo las frases, lo que yo digo, lo que yo digo, porque hay otro que lo dijo antes, ¿no? Lo dice en un contexto. No es que uno se levanta y dice algo. Vuelvo al ejemplo de hoy. Todo el mundo hoy estaba esperando el mensaje del Poder Ejecutivo Nacional. Y uno ya iba con ciertas expectativas, que es, vamos a ver, porque uno está preparado, no es que es una cosa vacía que, a ver qué me dice. Uno ya sabía y ya manejaba hipótesis. Esto va a seguir, esto no va a seguir, van a cambiar el horario, no van a cambiar el horario. Eso hace que el receptor, y el intérprete también, el intérprete es el primer receptor, pero Claro. el intérprete no es el destinatario final del mensaje. Por eso el mensaje pasa a través del intérprete, pero si en ese pasaje hay bloqueos de comprensión, de miedo, de no saber para qué lado estoy corriendo, o, por ejemplo, problemas de audio, no escucho, no entiendo, no me espero lo que está diciendo, porque esa es la particularidad que tiene el lenguaje, o mejor dicho, el discurso oral que discurre. En un escrito, yo no me voy a encontrar con sorpresas, porque yo voy a llegar a la página 4 y si hay algo raro, tengo tiempo de ir a chequearlo y demás. En un discurso oral, yo no sé, incluso yo como enunciadora en este momento, no sé lo que voy a decir dentro de 5 minutos. Y las pobres intérpretes que están interpretando también se van a preguntar, en eso de la esquizofrenia que uno tiene y trabaja distintos paneles, a ver con qué nos sale esta chica en algún momento. Uno cuando es intérprete y en distintas cosas, y más el intérprete simultáneo de conferencias, que es como, wow, es lo de más arriba, es el piloto del avión supersónico, lo más difícil y lo más cansador también y lo más desafiante. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, hay gente que está preparada para eso, hay gente que no está preparada para eso y puede resultar muy eficaz y eficiente en otras situaciones de interpretación. Yo creo que la cuestión es dónde uno se siente más cómodo. Y volviendo a esto de las unidades de sentido, cuanto más conocimiento tenga yo del mundo, del tema, de lo que sea, menos van a ser, o más chiquitas van a ser mis unidades de sentido, porque yo me voy a poder adelantar. Claro, claro. Entonces, bueno, hay que ser un todoterreno, me parece, ¿no, Rosana? No sé si hay que hacer un todoterreno. En algunos casos sí, porque sería como ser un generalista y pienso en un todoterreno en cuanto a temática. Lo ideal es que cada uno pueda, y que de hecho se hace, cada uno pueda elegir y eligiendo dónde se siente más cómodo. O sea, esto es una profesión y como toda profesión es un medio de vida y tiene que ser algo gozoso, ¿no? O sea, no es para sufrir tampoco, pero sí creo que es muy importante que uno pueda reflexionar sobre lo que conoce en las dos lenguas, conoce cuáles son los mecanismos que hace, porque uno puede darse cuenta, y es muy loco, uno puede escuchar, y de la misma forma que yo me estoy escuchando mientras estoy hablando, uno puede verse, o no sé cómo, pero lo puede hacer en lengua de señas, ir controlando lo que va diciendo en lengua de señas, un autocontrol. Por eso, y se cierra acá, el trabajo de interpretación es cansador para cualquier lengua y demás. Se necesita un lapso de tiempo. Porque ya les digo, el cansancio no es solo físico, sino que es mental.